Que para la gente que no te conoce, que presentes un poco, pues bueno, quién eres. Has estudiado en alguno de los sitios más prestigiosos del mundo, como el MIT de Estados Unidos, una universidad que es top mundial. Y bueno, pues que cuentes un poco tu historia y ya entramos luego con el tema de la inmortalidad. Pues muchísimas gracias, Jordi, para presentarme. Yo me considero un ciudadano del siglo XXII, que nací por error en el siglo XX. O sea, yo soy un futurista y mis padres son españoles. Mi padre de origen gallego, mi apellido es Cordeiro, y mi madre es segoviana. Ellos se conocieron en Madrid en los años 50, 60 y se fueron de España cuando España era pobre y dictadura. Y se fueron al país más rico y más democrático entonces en Sudamérica, que era Venezuela. ¿Cómo ha cambiado la cosa, eh? Total, se volteó la tortilla. Antes que Venezuela era rica y democrática y ahora es un país pobre y dictadura horrible, la más trágica. Hay 8 millones de venezolanos en el exilio. 8 millones. La cuarta parte de la población del país se ha ido. Y no por una invasión, porque en Ucrania por lo menos le han invadido los rusos o lo que está pasando en otros países, pero a Venezuela solo la invadió el virus del comunismo, que es peor. Bueno, pero Venezuela era tan rica que los mejores alumnos nos daban becas para ir a las mejores universidades del mundo. Y yo tuve la suerte de ganarme una beca para estudiar en el Massachusetts Institute of Technology, donde hice mi bachelor's, mi master's y la mitad de mi doctorado, que luego terminé años más tarde en Japón y luego regresé a Venezuela también. Pero yo soy ingeniero y también economista y estoy metido en los temas de ciencia y tecnología a tope, especialmente ahora en el tema de la longevidad. Después de graduarme del MIT, yo comencé a trabajar en la industria petrolera y estuve una década en el mundo petrolero. Luego me reconvertí al mundo de las energías renovables, a energía solar, energía eólica, el inicio de los coches eléctricos. Me fui para California, donde soy de los profesores fundadores de la Universidad de la Singularidad, con mis dos amigos del MIT, Ray Kurzweil y Peter Diamandis. De hecho, aquí tengo el pin de los fundadores, el grandote, y el pin de los que vinieron después también. Ajá. Te preguntaré, porque luego hablaremos de otros temas, que muy interesantes, Claro. como la singularidad, es decir, ese Absolutamente. nacimiento de la conciencia de una inteligencia artificial, que es algo fascinante Claro. también, ¿eh? De hecho, uno de mis profesores en MIT fue de los fundadores de lo que se llama hoy inteligencia artificial. Su nombre era el fallecido Marvin Minsky. Marvin Minsky fue de los 3 científicos que crearon el nombre inteligencia artificial y era profesor del MIT, fue profesor mío y de Ray Kurzweil. De hecho, supervisó su tesis en MIT. Pero él, después de fallecer, fue criopreservado, que es otro tema fascinante. Que lo tocaremos también. Él está congelado, aunque la palabra correcta es criopreservado. Bueno, entonces, después de la parte petrolera, me fui a las energías renovables. Vamos al otro bando. Correcto. Uno va evolucionando, va cambiando con los tiempos. Me metí en la parte académica y luego, por razones terribles, mi padre falleció en Venezuela hace 10 años. Y cuando falleció mi padre, mi madre ya se quedaba sola porque yo solo tengo un hermano. Mi hermano vive en Brasil y yo vivía en California. Y entonces yo dije, tengo que sacar a mi madre de Venezuela, si no ella se va a morir también como mi padre. Y la oportunidad era regresar a España. Entonces vinimos para España y la verdad que yo nunca había vivido en España, nunca. A pesar de que soy también español de nacimiento, porque mi madre me inscribió al día siguiente de nacer en el consulado español en Caracas, pero yo no había vivido jamás en España. Venía durante los veranos, porque tengo 20 primos acá y 10 tíos, entonces veníamos y nos íbamos para las playas mediterráneas. Yo adoro pues todo lo que hay en España. Pero bueno, nunca había venido a vivir hasta el año 2014. Luego el 2015 ya sí me establecí y bueno, pues llevando todas estas ideas de la inmortalidad, de la singularidad y tal. Pero mi pensamiento entonces todavía yo no estaba incluso convencido del tema de la inmortalidad o el rejuvenecimiento biológico. Porque esto estaba comenzando. De hecho, esto comenzó para mí científicamente. Es muy importante esto, distinguir que hay mucha gente que lleva hablando de esto décadas sin base científica. Claro, Lo que vamos a hablar hoy es todo con base científica, que es la gran diferencia, claro.
Y bueno, en el año 2012, un premio Nobel de Medicina, a quien yo conocí en Japón, de hecho yo viví también 3 años en Japón. Qué una locura, ¿no? Sí, estuve del año 2006 al 2009 antes de irme a California, en Japón. Y este científico hizo algo muy increíble. Descubrió que había 4 genes que controlan la edad biológica. Agarró unas células viejas de la piel de un ratón. Generalmente estos experimentos se hacen con ratones, porque los ratones son mamíferos y por lo tanto muy similares a los humanos. Todos los mamíferos, todos, compartimos más del 90% del genoma humano. Y él agarró unos ratones en la piel de un ratón equivalente de 100 años casi, un ratón viejito, y le cambió 4 genes y le volvió las células jóvenes, al estado embrionario incluso. Y por eso le dieron el premio Nobel. Él se llama Shinya Yamanaka. De hecho, hace 2 años lo tuvimos aquí en España, en la Real Academia Nacional de Medicina, para darle también un premio por el descubrimiento que hizo. Bueno, él fue el que puso por primera vez científicamente que el rejuvenecimiento es real y que se puede agarrar algo que está viejo, una célula vieja, un órgano viejo o incluso un organismo entero viejo y rejuvenecerle. Esto para mí es el descubrimiento más grande de la ciencia. Esto es impresionante. Esto es para mí más trascendental que cuando, por ejemplo, Darwin dijo que nosotros descendemos de otros simios y los simios vienen a lo mejor de ratones, otros mamíferos y venimos todos de las bacterias. Al final nosotros somos bacterias evolucionadas. Algunas no tanto evolucionadas, pero bueno. Sí, pero tenemos casi 4.000 millones de años de evolución. Por eso hemos salido de bacterias, que por cierto las bacterias originales no envejecían. Y esto es algo importante saberlo a nivel biológico. Las primeras bacterias de la Tierra se suponen que eran pequeños organismos unicelulares con cromosomas redondos, circulares, de manera que no tenían la parte final, que es lo que se llama los telómeros. Los telómeros es lo que causa el envejecimiento, que se van acortando cuando las células se reproducían. Bueno, estas primeras bacterias en el inicio de la vida en la Tierra eran biológicamente inmortales. Ellas no envejecían. La vida apareció para vivir, no para morir. El propósito de la vida es más vida, más larga y mejor vida. Y por eso estas primeras células bacteriales no envejecían. Y esto duró probablemente 3.000 millones de años. O sea, la mayor parte de la vida en la Tierra no existía el envejecimiento. El envejecimiento surge con los primeros organismos multicelulares. Con los organismos multicelulares hay unas células que no envejecen, que son las células germinales para la reproducción. Estas siguen sin envejecer y se llaman así, biológicamente inmortales. Este es el nombre técnico, científico. Son células biológicamente inmortales, no porque no mueran, sino porque no envejecen. Y tú tienes células germinales, yo tengo células germinales. Todos los organismos multicelulares tenemos células germinales que no envejecen. Pero tenemos células somáticas que sí envejecen. Soma significa cuerpo en griego y las células somáticas son las que hacen todo el cuerpo. Son las células que no son reproductivas germinales, que no envejecen. Las células somáticas sí envejecen. Bueno, esto para explicar un poco que la vida apareció para vivir. O sea, cuando la vida surgió, no salió, oye, y me muero mañana. No, la vida apareció porque es bueno estar vivo, porque el objetivo es vida y más vida. Y tuvimos por lo tanto, bacterias inmortales, por decirlo así, durante 3.000 millones de años. Y muchas de estas bacterias todavía pueden estar vivas. O sea, por eso yo digo, hay que tener cuidado a ver si vas a matar una pobre bacteria inmortal. Claro, no muere por 3.000 años de vida o 3.000 millones de años de vida y la mato yo pisándola. Sí, hombre, terrible. Fallo absoluto. Terrible. Pero bueno, entonces luego los organismos multicelulares, incluyendo nosotros, tenemos células biológicamente inmortales como las células germinales. Algo también fascinante pasó en 1951. Una paciente en Estados Unidos llamada Henrietta Lacks falleció de cáncer. Ella tenía 31 años, nació en 1920 y a los 1951 falleció de cáncer. Los médicos extrajeron el tumor. Tenía un tumor cervical pélvico enorme, del tamaño de una manzana. Entonces le sacan la manzana de tumor y lo pican y comienzan a estudiarlo y se dieron cuenta que el tumor no moría.
que el tumor, mientras tuviese comida, por decirlo así, en un caldo de cultivo, en un petri dish, con nutrientes y con agua, el tumor seguía vivo. Fuera del cuerpo. Fuera del cuerpo. Obviamente no lo extirparon totalmente por error, porque es difícil agarrar todas las células y al quedar solo una célula, como las células cancerígenas tampoco envejecen, el tumor volvió a crecer y la paciente murió del segundo tumor. Pero sus células, tanto del primer tumor como del segundo tumor, están vivas. Y ahí se descubrió algo maravilloso, que es que el cáncer descubrió el no envejecimiento, descubrió la inmortalidad. Y las células cancerígenas hoy también se llaman biológicamente inmortales. Y las células de esta paciente, que se llamaba Henrietta Lacks, hoy se llaman células HeLa de Henrietta Lacks, y son células que están vivas. Y ella nació en 1920 y estas células están vivas en el año 2024. Es decir, estas células pueden tener 104 años. ¿Qué les tienen en un laboratorio? Correcto, controladas? Y se utilizan para mucho en biología, para estudiar la respuesta a diferentes enfermedades, etc. Bueno, estas células hoy sabemos que son biológicamente inmortales, pero no solo esas células cancerígenas. Luego se descubrió que todos los cánceres son iguales. Lo que hace común a los cánceres es que detiene el envejecimiento celular. Y por eso al cáncer hay que matarlo, porque el cáncer no se muere. El cáncer crece, se reproduce y al final se termina comiendo a la persona. La persona es la comida del cáncer, claro, porque el cáncer no quiere morir. Y por eso se llaman células biológicamente inmortales. Entonces, cuando la gente me dice que la inmortalidad es imposible, yo digo, ¿cómo que es imposible? Lo descubrió hasta el cáncer. Y el cáncer no fue a la escuela. El cáncer no fue a MIT. El cáncer ni siquiera sabe leer. Y descubrió la inmortalidad. Y en todas las personas, porque todos tenemos continuamente células cancerígenas que nacen. Pero eventualmente nuestro cuerpo se va debilitando con el paso de la edad. Y el cáncer, que tenemos cáncer desde que nacemos. Un niño de 1 año tiene células cancerígenas, pero si su sistema inmunológico es tan poderoso que las detecta y las mata. Pero ya a partir de los 30 años, 40 años, el sistema inmunológico va decayendo. Y al final no pueden contra el cáncer. Entonces, si tienes un cáncer agresivo, el cáncer le gana a tu sistema inmunológico. Pero bueno, el punto para que la gente comprenda es que la inmortalidad ya existe. La inmortalidad vino con la vida, las primeras formas de vida de la Tierra, las bacterias unicelulares primigenias con cromosomas circulares, son biológicamente inmortales. Y luego las células germinales tuyas y mías no envejecen, son biológicamente inmortales. Y el cáncer descubrió la inmortalidad. Y por eso es que yo digo, estamos tan cerca de descubrir la inmortalidad, porque ahora que se puede secuenciar el genoma humano muy barato, vamos a saber en los próximos 5 a 10 años, y vamos a ver este programa, por favor, en 5 a 10 años, vamos a curar casi todos los cánceres, porque vamos a ubicar las mutaciones que detienen el envejecimiento celular. Entonces estamos muy cerca de curar todos los cánceres, de 5 a 10 años, y bueno, esto va a ser una de las grandes revoluciones en la historia de la medicina, de la biología y de la humanidad en general, la cura del cáncer.